sigamos acompañando a Ruth y a Noemí en su historia. Ruth y Noemí son dos viudas que obviamente no se encuentran por el azar. Noemí se va de Belén, su tierra, por una hambruna, llega a Moab, una tierra de sus enemigos, llega con su esposo, con sus dos hijos se casan, el mayor Malón se casa con Ruth, el menor Pelón se casa con Orfa, y los tres hombres de la casa fallecen estando en Moab. Así que 10 años, por lo menos 10 años después de haber llegado, regresan a Belén, pero regresa Noemí solamente con la nuera que le acompañaba, que decidió acompañarle, que es Ruth. Y estaban dos viudas, y de acuerdo a la ley de Moisés, era permitido que las viudas llegaran y segaran en los campos de las personas ricas. Y es ahí donde Ruth encuentra a Booz, que le permite segar en su campo. Y Noemí ve en Ruth, y Noemí ve en Booz a aquella persona que también la ley le permitía ir con él para que cuidara. Era lo que nosotros le llamamos, bueno, lo que la Biblia le llama el pariente redentor, que es una figura legal que da la ley de Moisés para que un hombre, un varón de la familia pueda casarse con la viuda y también hacer posesión de todo lo que ella tiene, con la excepción de que no será él la persona que herede su nombre, sino será heredado el nombre del fallecido. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley del levirato, la ley del cuñado, donde el cuñado toma a la viuda de su hermano. Y estamos otra vez con Ruth y con Noemí en su historia, y Noemí está emocionada por este hombre, por este varón llamado Booz, porque había sido la persona que más se había preocupado por Ruth y que era posiblemente el pariente redentor. Pero el tiempo apremia y ni Ruth ni Noemí se estaban volviendo más jóvenes. El tiempo avanza y parece que Booz no tiene mayores intenciones con Ruth. A pesar de que la ha cuidado y que la ha acogido en su era, en su campo, parece que las intenciones de Booz no pasan más del cuidado. Así que Noemí debe hacer algo al respecto. Leamos los primeros 4 versículos, 5 versículos. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. ¿Qué le ordena Noemí a Ruth? Vean que no solo se lo está sugiriendo, se lo está ordenando. Ve. En resumen es lo siguiente: te bañas, te perfumas, te vistes bien, vas con él, esperas a que se acueste y te acuestas a sus pies. Y finalmente, él te dirá lo que tienes que hacer. Parece que Noemí va por todo, ¿no? El tiempo ya está pasando, la cebada ya se está acabando, la cosecha de la cebada se está acabando. Así que Noemí tiene que echar toda la carne al asador, como se dice. Parece que le ordena, incluso parece que le ordena algo indecoroso, ¿verdad? ¿Cómo le dice a una mujer que vaya en la noche y que se acueste a los pies de un varón? Ella soltera o ella viuda y él soltero. Pero debemos evitar la tentación de leer algo desde nuestro contexto.
Así que desenmarañemos un poco este asunto que le dice Noemí. En el versículo 3 vemos la clara preocupación de Noemí. Veamos, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Noemí ya sabe que mientras Ruth viva, ella, Noemí, la anciana, tendrá un sustento. Pero ¿qué pasará cuando Noemí muera y solamente quede Ruth? Ella podrá sobrevivir por sí misma, pero ¿qué pasará cuando Ruth envejezca también como Noemí? Ella no tendrá por lo menos una nuera quien esté para ella. En esos tiempos, recordemos que no hay seguro social, no hay jubilaciones, no hay ningún tipo de aseguradora que le pueda garantizar su bienestar en su vejez. La familia era la seguridad social. Incluso los esclavos, recordemos que los esclavos, las personas se vendían a una familia como esclavos precisamente para ser cuidados por la familia. Era parte de la economía de ese tiempo. El pueblo de Israel también era una especie de seguro social. El hecho de que existiera campos libres, los campos no tenían rejas, los campos eran libres para que cualquiera pudiera entrar y pudiera cegar. Lo que sí no podía hacer cualquiera era, para empezar, si era pobre, podía hacerlo. Y en segundo lugar, lo que no puede hacer es sacar camionadas, ¿no? O grandes costales. O sea, el país de Israel estaba hecho como un seguro social, pero es cierto que en términos prácticos eso era menos común. Recordemos que esta es la época de los jueces, hay mucho desorden. No necesariamente significa que en este tiempo de Ruth haya un desorden, porque durante la época de los jueces también hubo tiempos de gloria. Pues no sabemos en qué parte de esos jueces había, pero lo que sí sabemos es que la garantía del Estado, si queremos verlo así, la garantía del Estado no existía en este momento. Ruth necesita una familia para garantizar su subsistencia durante mucho tiempo. Ese cuidado entonces para con Ruth, que Noemí tiene para con Ruth, la mueve a hacer algo. Hay que hacer algo. Pero no leamos esto como lo leeríamos hoy. Vean lo que Noemí le dice a Ruth. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Booz es la carta más prometedora. Es la apuesta más prometedora. Es una persona que a todas luces tiene las características de ser la persona que se case con Ruth. Está soltero. Es un pariente. O sea, está obligado de alguna forma por la ley del levirato o por las leyes de redención. Y además había permitido que Ruth segara en sus campos y él mismo le había dicho, ven con mis criadas y come conmigo y come con mis criadas. O sea, había un interés por parte de Booz. Ese cuidado que tenía Noemí para con Ruth le ayuda a ver también cuáles son las posibilidades para cuidar de Ruth. Ahora empieza el plan. O sea, Noemí entonces ya tiene todos sus peones y empieza su plan. Noemí le da el contexto del plan. Vean, ¿cuál es el contexto del plan? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué es eso? Avienta la parva de las cebadas. Aventar es una práctica agrícola. Otra vez aclaro esto porque tal vez algunos sí sabrán temas de agricultura, pero yo no. Así que tuve que buscar todo. Aventar es una práctica agrícola. Recuerden que la cebada, como cualquier otra cosecha, al ser cegadas, quedan partes con espigas. Entonces queda el grano sucio. Entonces, cuando se ciega, queda tanto la paja como el grano. Así que el aventamiento es el proceso en el que se toma un bieldo. Un bieldo es un tenedor gigante, eso es de la televisión. Se toma el grano con su paja y se avienta. Se tira al aire. De ahí viene el aventamiento, ¿no? Se avienta, se tira al aire. El aire hace su parte, ya que sopla y quita lo delgado, que es la paja, y el grano, que es pesado, cae. Y es así como se separa la paja del grano. Pues esa noche vos, junto con sus criados, separarán la paja
del grano. Ya están en lo último de la cosecha, ya están terminando. Acto seguido, Noemí le ordena los pasos. Eso va a pasar hoy. Te lavas, te unges. Recuérdense que ungir es echarse perfume o aceite bien oliente. Vístete bien. Entiéndase este vestido no como un vestido de gala, ¿no? Ella no iba a un cóctel o algo así. Ella simplemente tiene la instrucción de vestirse bien. Una bonita túnica. ¿Vas a la era o vas al campo? Esas son las 4 cosas que ella tiene que hacer en ese momento. Ella debe hacerlo sin darse a conocer. Muy probablemente, tal vez debía ponerse un velo o un tocado. Además, dice, no te darás a conocer hasta que haya acabado de comer y beber. Ustedes saben que conocer, la palabra conocer, es una palabra en la Biblia que significa o que se usa para decir tienen relaciones sexuales. Y él conoció a su mujer, o sea, y él se llegó a su mujer. Bueno, aquí dice, y no te darás a conocer. No parece que Noemí está insinuando eso por el siguiente paso que da. Pero no cerremos la puerta, no cerremos del todo la puerta a esto. Acto seguido, debe esperar a que se acueste. Seguramente se refiere a dormir. Y dice que debe poner atención en el lugar que se acueste. Ese era el día del aventamiento. Había muchas personas, había muchos hombres. Noemí no quería que Ruth se confundiera en la oscuridad de la noche. Cuando Booz se acueste, debe descubrir sus pies. O sea, debe dejarlos al clima. Y debe acostarse ahí. ¿Qué significa pies? ¿Y dónde se acostó Ruth exactamente? A veces para algunos la primera idea se va a pensar en un perrito, ¿no? Cuando un perrito se acuesta a los pies, es el último dedo, ahí está el perrito, ¿no? Pero ¿qué se refiere pies exactamente? La palabra aquí traducida como pies solo se encuentra otra vez, o sea, 2 veces, una en Ruth y una en Daniel 10:6. ¿Qué dice Daniel 10:6? Daniel dice que ve un hombre cuyo cuerpo completo estaba totalmente hecho de elementos sorprendentes. Y dice que su cabeza, su torso, sus brazos y sus pies eran como bronce bruñido. Así que brazos, si uno mira la imagen de Daniel y lo lee, pies y brazos, las piernas serían de carne. Pero lo que se refiere realmente es que en Daniel la figura tenía brazos de bronce y piernas y pies de bronce también. ¿A qué voy con todo esto? Que los pies incluye también las piernas en muchas ocasiones, especialmente en ocasiones simbólicas. Cuando vemos textos literales, donde habla de textos que se refieren a cosas que se pueden tocar, se pueden hacer, se refiere a pies, pero cuando se refiere a actos simbólicos, incluye las piernas. Y no solo las piernas, también incluye las partes públicas, es decir, los genitales. Vean Jueces 3:24 o 1 Samuel 24:3. En esos textos dice cubrir los pies. No sé si recuerdan esos textos, pero dice cubrir los pies. Cuando Saúl va y entra a una cueva y dice que entró a cubrirse los pies, ¿a qué iba? A hacer sus necesidades. En 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 27, dice agua de sus pies. ¿Qué significa agua de sus pies? Orinarse. 2 de Reyes 18:27. En Ezequiel 16:25 le dice Dios a Israel cuando se prostituye, le dice, tú te prostituiste, pero realmente lo que le dice es, tú te ofreciste, o más adecuadamente lo que dice es, tú te abriste los pies, tú te abriste de pies. O en Deuteronomio 28:57 dice que la placenta sale de los pies
¿Qué significa que se acueste a los pies entonces? Bueno, espero que vayan siguiendo el hilo, ¿no? Para a dónde voy. Además, el vestido, recuérdense que le dice, quítale su vestido, ¿verdad? Su tela, y descúbrele los pies. El vestido tiene una connotación simbólica importante. Lo veremos en el siguiente capítulo, por ejemplo, el capítulo 4, donde se quitan un zapato y hacen un simbolismo con el zapato. Bueno, el manto también era un símbolo en ese tiempo. El manto era sobre todo un símbolo de abrigo y de protección. Y solamente descubre la parte inferior del cuerpo de Booz. No lo toca. Dice, se coloca a un lado. Pero esta práctica de descubrir los pies y de colocarse a los pies, a las piernas de Booz, aunque ustedes no lo crean, no era una práctica común en el antiguo Medio Oriente. Ni hoy, ni en ningún lado. O sea, lo que le está pidiendo Noemí es completamente único. No tiene ningún paralelo, ni en ese tiempo ni hoy. ¿A qué voy con todo esto? El hecho de que no exista una tradición idéntica a la de Ruth, que fuera muy extraño y suficientemente, pero el hecho de que no exista ninguna tradición idéntica a la de Ruth, además de que fuera algo muy extraño y que fuera algo muy sexual, por eso estamos convencidos de que lo que quería Ruth era que Booz la tomara por esposa. ¿Cómo así? ¿No es eso fornicación o algo parecido? O yo ya me volví loco. Primero, lo que quiero aclarar es que hay pasajes difíciles de interpretar. Y hay dos errores a la hora de interpretar textos narrativos. El primer error es aprobar algo que Dios desaprueba. Y el segundo error es desaprobar algo que Dios sí aprueba. Por ejemplo, hablando del adulterio de David. ¿Se recuerdan cuando David adulteró, no? Mata a Urías Eteo y toma a su mujer y se llega a ella, la conoce. Y hay personas que dicen, no, es que el rey David y todos somos pecadores y a cualquiera le puede pasar. Cualquiera puede ser rey, cualquiera puede matar y tomar a una mujer ajena. Claramente Dios desaprobó esto. ¿O no lo desaprobó? Lo desaprobó. Lo castigó a él. ¿Cómo deberíamos interpretarlo nosotros? Desaprobándolo también. Obviamente también debemos, no estamos aquí para condenar a David, que ni Dios lo condena, pero sí hace un juicio. Y David fornica, pero David se pone a cuentas con Dios también. Bueno, ese es el primer error. Aprobar algo que Dios ha desaprobado. Y el segundo error es desaprobar algo que Dios ha aprobado. Por ejemplo, relacionado siempre con David, en la guerra contra los pueblos cananeos, recuérdense que Dios manda a David en guerra contra las personas. A Josué lo manda a exterminar a las naciones. Y hay personas que dicen, no, es que eso fue malo, la verdad es que Dios, bueno, no fue Dios, fue Josué, ¿no? O fue David. Y tratan de excusar a Dios, ¿no? Diciendo, es que Dios no es así. Pero lo cierto es que Dios mandó a Josué y Dios mandó a David a exterminar a estas naciones. Pero Dios mismo da la explicación. Es Josué y es David. Es el juicio de él contra estas personas. O sea, David no se levantó un día y dijo, tengo ganas de matar a alguien. Y fue. No, él cumplió las órdenes de Dios, que su propósito era enjuiciar a Canaán. Bueno, entonces tenemos los dos errores: desaprobar algo que Dios aprobó o aprobar algo que Dios aprobó. ¿Qué tenemos acá? Hay personas que vienen con Ruth y dicen, no, es que Ruth de plano estaba haciendo algo, alguna tradición que no conocemos. Y otros que dicen, no, sí, Ruth pecó y Noemí también se pasó ahí. Pero eso no es lo que el texto sugiere.
Ya se nos ha dicho que Ruth está obrando con buena obediencia ante su suegra. Y de hecho, cuando Noemí le sugirió algo que no era correcto, o bueno, no era lo mejor, cuando le dijo, regrésate a tu tierra con tus dioses, Ruth le dijo, no, yo me quedo contigo y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, Ruth, si Noemí le hubiera propuesto algo como esto, Ruth hubiera dicho, no me vine de Moab para estar acá y venir a fornicar con un hombre. Ruth la hubiera puesto en su lugar. Así que el hecho de que Ruth acepte algo como correcto nos dice bastante de esto. Por otro lado, veamos la reacción de Booz cuando esto pase. También parece confirmar la bendición de Dios. Veremos que Booz le dice, bendita de Jehová. Y le ha dicho que ha hecho un acto de bondad. Eso que hizo, de descubrir los pies y ponerse ahí a los pies, es un acto de bondad, le dice Booz. Y la reconoce como una mujer virtuosa por haber hecho eso. Es decir, que no hay ningún acto de reprobación ni en Noemí, ni en Ruth, ni en Booz. Siendo Ruth y Booz personajes que hasta el momento han probado ser piadosos delante de Dios. Entonces, ¿por qué no hay fornicación? Si Booz era un hombre piadoso, debía llevarla a la puerta de la ciudad. O sea, si Booz, entendiendo a Booz como alguien correcto, ve a Ruth ahí y le dice, no, vamos, y a la puerta de la ciudad y apedrearla. No le hubiera costado mucho porque era una moabita. Con más ganas le hubieran dado a la moabita. ¿Por qué entonces? Primero recordemos que no todo acto sexual es pecado. ¿Verdad que sí? De hecho, el acto sexual no es pecado. Puede hacerse en circunstancias pecaminosas, que es diferente. ¿Cuándo existe el pecado de la fornicación? Mayormente cuando existe una relación fuera del matrimonio. ¿Verdad que sí? Bueno, Ruth y Booz no estaban casados, ¿o sí? Sí y no. Es que la situación de ellos no era una situación normal en la que cualquiera de nosotros se pudieron haber encontrado. Ellos estaban en una posición de levirato, no de primeras nupcias. Nosotros a veces nunca entendamos eso porque la ley del levirato no funciona hoy. Las primeras nupcias se contraen así, como todos nosotros lo sabemos. Nos desposamos, pero nos comprometemos y nos casamos. Y casados tenemos relaciones sexuales. Pero en la ley del levirato ya existe algo así como un prematrimonio. Y el prematrimonio se confirma con un acto sexual. No deben volverse a casar, porque técnicamente ya están casados. Solo lo que deben hacer es volverlo algo práctico. ¿A qué me refiero? Tener relaciones sexuales. En la historia de Judá y Tamar, los remonto a mucho tiempo atrás de Ruth. ¿Se recuerdan de Judá y Tamar? Recuérdense que Booz era de la tribu de Judá. Bueno, su patriarca, su ancestro. Judá. La historia de él y de Tamar. Tamar no era de Judá. No era de Judá. Por su hijo Er. O sea, Judá tuvo un hijo que se llamaba Er y Er se casa con Tamar. Er se muere y deja viuda a Tamar. Entonces viene Judá, el padre, y le dice a su otro hijo soltero, a un hombre llamado Onán, mira, lo que le dice es, esto está en Génesis 38:8, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Qué tiene que hacer? Ten relaciones sexuales con tu cuñada y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Es que ellos ya estaban técnicamente casados por la ley del levirato. Lo que pasa es que, como no se cumplía antes la ley del levirato, casi que si no me obligan no estoy casado, pero la ley ya los había casado. No debían casarse, porque técnicamente Onán ya era esposo de Tamar cuando su hermano se murió. Lo que debía hacer es
confirmar que ya estaban casados a través de relaciones sexuales. Así se confirmaba la ley de levirato. De hecho, así lo estipula la ley de levirato en Deuteronomio 25, versículo 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere uno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella. O sea, su cuñado tendrá relaciones sexuales con ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. En el momento en que Ruth queda viuda, el siguiente pariente, su hermano, que no tenía en ese momento Malón, automáticamente era su esposo. Pero podía ser otro, como lo era Booz, por ser un pariente cercano. Así que lo que Noemí le está diciendo es, mira, cumplamos la ley de Dios. Usemos la ley de Dios a nuestro favor. Pero digamos que era un cumplimiento en parte, porque Noemí sabe que el de la ley de levirato es el hermano, y Booz no era hermano. Pero el hecho de que fuera un pariente redentor lo ponía en esa posición. Por otro lado, la ley dice que el hermano tiene una obligación. Booz no era técnicamente su hermano, así que esto podría ser un juego de palabras contra Ruth. Por eso Ruth no podía ir con todas las de la ley a decirle, mira Booz, casémonos. Y Noemí parece saber que no tiene seguridad que Booz sea el pariente más cercano. O sea, Noemí sabe que Booz es su pariente, pero la ley dice el pariente más cercano. ¿Será que habrá otro más cercano? No sé, por lo menos sé que Booz es pariente cercano. Como dice la ley, este debería ser el más cercano. Así que valía la pena hacer uso del derecho que le daba la ley. Para nosotros eso puede sonar un poco antirromántico, ¿no? Pero la ley de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y vamos a ver cómo después. Bueno, de cajón nosotros deberíamos decir, a mí no me parece, pero como es de Dios, lo voy a aceptar. Noemí venía amargada, pero Dios le había mostrado que aunque las aflicciones llegan por su mano, también por la propia mano de Dios llega el cuidado. Era Dios quien había puesto la ley perfecta para que las viudas recogieran espigas en campos ajenos. Y Dios también le había dado abundancia a Booz para que Ruth cosechara. Y ahora también le había dado el cuidado por medio de la mano de Booz. O sea que ahora lo que ella tenía que tener era fe. Fe, porque la palabra de Dios también podía cumplirse en el pariente redentor, que podía sacarlas de esa situación tan vulnerable en la que ella se encontraba. Y Ruth así lo hace. Ruth responde, haré todo lo que me mandes. Continuamos con la lectura, hermanos, versículos 6 y 7. Descendió pues a la era e hizo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Ruth le obedeció. Dice, ella descendió. Como dato, ¿no? Belén está en un monte mediano y los campos están al pie del monte. Entonces, cuando dice descendió, literalmente bajó del monte de Belén. Y también nos dice que Booz comió y bebió y su corazón estuvo contento. El corazón contento, así como conocer o llegarse a, significa otra cosa. Un corazón contento en la escritura también significa otra cosa. El corazón contento por la bebida es un eufemismo bíblico para referirse a alguien que está bajo los efectos del alcohol. ¿Estaba Booz borracho? No creemos que eso haya pasado porque después Ruth y Booz tienen una conversación, entonces Booz está en sus cabales. Es que en la Biblia hay dos tipos de efectos del alcohol. O sea, uno dice es que está bajo los efectos del alcohol como sinónimo de estar borracho. Bueno, en la Biblia hay dos formas de estar bajo los efectos del alcohol. La primera
es una mala, es estar borracho, como en 1 de Samuel 25:6, cuando dice que Nabal estaba alegre. O el de Estet 1:10, cuando dice que Asuero estaba alegre de vino. O hay una forma correcta, como dice el Salmo 104:15, Proverbio 15:15 y Eclesiastés 9:7. Alegra tu corazón con el vino. Por la propia experiencia, todos nosotros los creyentes, comulgantes, sabemos que esto es cierto. El vino de la Santa Cena es amargo en la boca, como la amargura de Israel en Egipto y la muerte de Cristo en la cruz. Pero después de pasar el trago, viene un calor en el vientre que es satisfactorio. Y hay una disposición del cuerpo a estar alegre, como las bendiciones espirituales que gozamos con la muerte de Cristo, o como el bienestar que Pablo recomienda a Timoteo por sus dolores estomacales. Vos simplemente había hecho un uso adecuado del vino. Bueno, el tiempo del alzamiento era un tiempo de fiesta en Israel. Es cierto que muchos usaban ese tiempo para emborracharse. O sea, no era mentira que sí se emborrachaban. Pero vos, claramente, como un hombre piadoso, simplemente hace uso correcto del vino, alegrando su corazón para Dios. Pero los israelitas, dice que dormían a un lado del montón. Ahí dice, durmieron al lado del montón. Esto era del montón del grano. Y era para cuidar la cosecha. Así que ellos no tenían su cosecha y se iban a su casa. Ellos tenían el aventamiento y se quedaban a dormir ahí, al pie del montón, para cuidar su cosecha. Pues es ahí donde llega Ruth. Vos está comiendo y se retira a dormir al pie del montón, y es ahí donde llega Ruth. Ya tranquilo, Booz durmió y Ruth hizo todo lo que el Noemí le había dicho. Versículo 8 al 11. Continuamos la lectura. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Dice que llega la noche, se estremeció, es decir, se asustó, tuvo miedo, vio una mujer, vio una persona a la par de ella, y él sin su cubierta. No estaba desnudo, solo no tenía su manto. Pero rápidamente se da cuenta que es una mujer y le pregunta sobre su identidad. Ella le responde, soy Ruth, tu sierva. Porque si solo le decía Ruth, iba a preguntar qué Ruth, ¿no? Pero Ruth era la que había acogido recientemente. Le dice así para que no la desconozca, y también le aclara el motivo. Le dice, por cuanto eres pariente cercano. O sea, le dice, yo soy Ruth, pero estoy aquí porque tú eres mi pariente redentor. Vean la respuesta de Ruth, no le dice, vengo a seducirte, o no sé, o vengo a platicar. Vengo porque tú eres mi pariente redentor. Tú eres el que me tiene que tomar por esposa, o el que me puede tomar por esposa. Ese es el punto que se ha puesto así. Simplemente le está diciendo, yo soy la que debería ser tu esposa. Estoy aquí porque tú eres mi Goel, mi pariente redentor, eres mi pariente cercano. Ve vos en Ruth una mujer atrevida, lujuriosa y desesperada. Para nada. Eso confirma nuestra interpretación de que no era un acto de fornicación, sino era un acto de sugestión marital según el levirato. Bendita seas tú, hija mía, le dice él, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. O sea, has hecho mejor esto que hiciste ahorita, lo hiciste mejor.
que la primera bondad que hiciste. ¿Cuál primera? Pues puede referirse al acto de cuidar a Noemí, como ya el mismo Booz le ha dicho antes, o tal vez se refiere al acto de quedarse con Booz espigando en su campo y no ir con otras personas. Es difícil saber cuál de las dos. Por esta razón, por la razón de que Booz dice, porque no fuiste en busca de jóvenes, ya sean pobres o ricos. Puede significar entonces que Booz la alaba porque tal vez se quedó en Moab con que en vez de quedarse con Moab con cualquier otra persona, acompañó a Ruth, a Noemí. O tal vez porque Ruth no se había ido a otro campo a cegar, donde podía encontrar otros hombres jóvenes. Y vean que Booz le dice jóvenes, no importa si sean ricos o pobres, ¿no? Booz continúa y le dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, lejos de que Booz pensara que Ruth era una persona desesperada, lujuriosa, él dice, con miedo a sugerirle algo que tal vez Ruth no le ha sugerido, ¿verdad? Porque puede que la tome, ¿no? Y que si no, le dice, yo haré contigo lo que tú me pidas. Porque sabe que lo que está haciendo Ruth es algo bueno, porque ella es una mujer virtuosa, porque tiene testimonio delante de todos, porque ha dado testimonio de ser una persona que ama a Dios y que se sujeta a su ley. Y hasta ahora me he contenido para analizar o para describir la situación de Ruth. Para muchos puede parecer un símbolo de una mujer desesperada, aventada y hasta lujuriosa. Pero nada más lejos de la realidad. Ella obedecía a Dios y estaba obedeciendo a su suegra, que era su nueva madre y su nueva autoridad. No podemos pensar que Ruth no tenía miedo. O incluso no podemos pensar que Ruth tampoco no estaba como muy deseosa de hacerlo, ¿no? De buscar a Booz. Tal vez nosotros en nuestro pensamiento normal de la historia de Ruth y Booz pensamos que Booz está acá y Ruth está viéndolo para arriba, es mi príncipe. Pero eso no sugiere el texto. No podemos creer que Ruth estaba con esa disposición. Ruth también seguramente tenía miedo. O tal vez Booz no era su primera opción. Booz la alaba. Bueno, también parece que entre ellos hay una edad significativa de diferencia. Por la forma en que Booz la trata, parece que hay una diferencia grande de edad. Él le dice, hija mía, así como le dice Noemí. Y Noemí era su suegra. Booz la alaba porque no fue con jóvenes. Dice, no fuiste con jóvenes. Es decir, te viniste conmigo. Si no le hubiera dicho, no te fuiste con otros. Seguramente él ya no era joven. Es que él era un hombre preeminente en la sociedad. Y esa preeminencia se lograba con los años. Por no decir ninguno, los jóvenes no lograban ese grado de importancia en una sociedad. Booz no era joven. Aparte, Booz tenía campos. Eso suele ser característico de un hombre un poco más maduro. ¿Qué pensamos de Ruth? Las mujeres solían casarse jóvenes. O sea, si nosotros entendemos el matrimonio del Antiguo Testamento, o en los antiguos tiempos, porque incluso puede darse hasta hace 100 años, ¿no? Entre Malón, que era el esposo de Ruth, y Ruth, seguramente había una gran diferencia, porque las mujeres se casaban bastante jóvenes. Así que, ¿qué estoy sugiriendo? Que Ruth también era una mujer con mucho miedo ante lo que iba a pasar, ante lo que le estaba ordenando Noemí. Ella se había casado con Malón, no se había casado con Booz. A Malón era quien amaba, a quien por decisión propia había decidido que fuera su esposo. Pero ahora, porque una ley del levirato estaba en este país donde ella ahora estaba, ahora sucede
de que debe casarse con este Booz. Así que debemos redefinir nuestro pensamiento acerca de Ruth. Ruth también tiene miedo, también tal vez no tendrá la mejor disposición de deseos para con Booz. Pero lo haría porque Noemí se lo había dicho. Y se lo había dicho porque estaba basado en la ley de Dios. Él era su pariente redentor. No es una iniciativa de Ruth porque Ruth estuviera enamorada. O al menos no es la justificación que da la Biblia. No digo que no estuviera enamorada de Booz. Simplemente esa no es la justificación que da la Biblia. Ni tampoco estoy diciendo que no lo amará. Creemos que Ruth amó a Booz. Estamos diciendo que fue su esposa por la ley del levirato. Y que por la ley y en obediencia a Dios, ella decide buscarlo a él. No era una iniciativa de Ruth. Y en un sentido estricto no era ni siquiera una iniciativa, una sugerencia de Noemí. Pero aún así utilizaron la ley de Dios a su favor. Y fue Ruth con él a decirle: podemos ser esposos. Y Booz recibió la confirmación de Dios en su corazón. Porque la ley de Dios es justa. Y la ley de Dios es pura. Booz la llama mujer virtuosa. ¿Recuerdan en qué otra parte de la Biblia encontramos ese texto? Esa frase, mujer virtuosa. Del Proverbio 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahora bien, Booz no dijo esto porque tuviera en mente el proverbio. Al contrario, este proverbio lo escribió el tataranieto de Ruth. Literalmente el tataranieto. O sea, el rey Salomón, que escribió este proverbio, era hijo de David, quien era hijo de Obed, quien era hijo de Isaí. Bueno, ¿quién era hijo de Isaí? ¿Quién era hijo de Obed? ¿Quién era hijo de Ruth y Booz? Al contrario, entonces, Salomón, cuando escribe el proverbio, debía tener en mente a su tatarabuela. Lo que su tatarabuelo le dijo a su tatarabuela: mujer virtuosa. Y en eso se basó para escribir tan bello proverbio. Booz era el pariente redentor, pero Booz no lo había sugerido antes. No porque no se le hubiera ocurrido, o porque Ruth no fuera agradable a los ojos. Al contrario, a los ojos de Booz, Ruth era una mujer virtuosa, bella, sabia. Pero seguramente no había tomado la iniciativa antes y no la tomó esa noche debido a que, además de la edad que había entre ellos, no era el pariente más cercano. Versículo 12 y 13. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Sin embargo, algo que sí podía hacer Booz en ese momento era cubrirla con refugio. En un sentido, haberle quitado la manta de sus pies para descubrirle y que le pegara el clima a Booz era una forma de decirle: tú estás desamparado, cúbreme a mí como yo estoy desamparado. Booz lo entiende y le dice: yo no te voy a devolver a tu casa, tú has hecho las cosas bien, yo te voy a cubrir acá, yo te voy a refugiar. Y le interpone un juramento como un hombre piadoso, como cualquier hombre piadoso en ese momento hubiera dicho: si él no te redime, yo lo haré. Justo Noemí le dice en el versículo 4 de este mismo capítulo: Booz te dirá qué hacer. Y así fue. Noemí sabía que Booz le iba a decir: casémonos. En ese momento. O le iba a decir: tenemos que hacer algo más de acuerdo a la ley de Dios. Versículo 14 y 15.
Y después que durmió a sus padres hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Esto significa que Ruth descansa, pero Booz tiene cuidado de ella y de su reputación. Booz no era un hipócrita, sino que sabía que la reputación de Ruth era importante. Para el cristiano, la reputación también debe ser importante. Es algo que nosotros le llamamos el testimonio. Pues también era importante para Booz. Y el hecho de que Ruth se quedara esa noche ahí podía prestarse a malos entendidos. De muchas formas. Tal vez creyeran que ya estaban casados, y no estaban casados. O hasta la podían apedrear por fornicar. Tantas cosas. Booz dice que toma 6 medidas de cebada y en su manto y se lo puso encima. No hay seguridad sobre cuánto podría ser, pero por lo menos es más de lo que una mujer puede llevar con sus manos, al punto de que se lo tiene que cargar encima. Así Ruth subió a la ciudad con Noemí. Versículos 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegro con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Ruth le contó todo, incluyendo al regalo último que le dio. Las palabras de confianza de Noemí son todo en este texto. Dice, el hombre no descansará hasta que concluya este asunto hoy. No puede terminarlo después. ¿Por qué no? Porque ya está la propuesta matrimonial ahí. Ya descubrieron sus pies. Ella estuvo acostada con él. Ella se tiene que casar. ¿Qué confianza tiene Noemí para hacer esta declaración? Noemí no conocía del todo a Booz, pero lo poco que conocía de Booz fue suficiente para saber que Booz tomaría a Ruth por mujer o le buscaría al pariente redentor. Así nosotros también depositemos nuestra confianza en Cristo para nuestra redención. Esto es digno de ser recibido. La obra de Dios a favor de los hombres. Preparemos pues el corazón como Ruth preparó su presentación delante de su novio. Si Ruth fue tan obediente para una redención terrenal, ¿cuánto más no estaremos nosotros dispuestos a recibir la redención máxima de Cristo? Ruth debía lavarse. Nosotros somos purificados por el lavamiento del agua con la palabra. El lavamiento nos habla de nuestra necesidad de limpieza moral. Hemos sido rociados por la sangre de Cristo para ser completamente santos. Ruth debía ungirse. El Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros. Hemos recibido su unción. Es necesario que Él esté con nosotros para sellar en nosotros aquello que nosotros hemos oído con fe. Ruth debía vestirse apropiadamente. Nosotros también somos vestidos de buenas obras. Lo que para nosotros alguna vez fueron trapos de inmundicia, ahora han sido preparados blancos para nuestra redención final. Porque lo que hemos recibido, esta justificación, es por la fe. Así también esperamos el tiempo final de nuestra redención. No hay mejor figura que la de Ruth. No hay figura de Ruth para hablar que la de nuestra redención en Cristo Jesús. Ruth esperaba a su pariente redentor esa noche. ¿Esperamos nosotros a nuestro redentor también? ¿Hemos preparado nuestros corazones para recibirlo a Él? ¿Esperamos nosotros al nuestro?
aquel que nos compró con su sangre y derramó sobre nosotros infinitas bendiciones. En el libro de Lucas, termino con esta parábola. En el libro de Lucas se narra una parábola de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. El rey, dice la historia, que invitó a todas las personas de su reino, pero todos se excusaron para no asistir. Y el rey se enoja por el desdén del pueblo y le dice a los súbditos: agarren a cualquiera que encuentren y tráiganlo a la boda de mi hijo. Estando en la boda, se encuentran a un hombre sucio, con ropas inadecuadas para la ocasión. El rey estaba paseando en la boda, viendo a los invitados, y ve a este hombre sucio, maloliente seguramente. Y el rey le preguntó por qué no se puso ropas adecuadas para la boda de su hijo. Dice el texto que no responde el hombre. Y como no respondió, el rey le dijo a sus sirvientes: átenle los pies y las manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Está alguno entre nosotros sin el vestido de Cristo? ¿Quién de nosotros aquí en este lugar no ha lavado sus vestidos con su sangre? ¿Quién de nosotros se engaña creyendo que es cristiano cuando no lo es? El asunto no es tanto aceptar que uno no lo es. El asunto es reconocerlo para lavar las ropas en la sangre de Cristo. Para entrar en la boda final, es decir, en la redención final, cada uno debe reconocerse pecador para recibir a Cristo en la redención. Apocalipsis 21, 2, 3 dice que la novia venía dispuesta, la iglesia venía dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice Juan, oí una voz del cielo que decía: he aquí el lugar de Dios con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén, hermanos, oremos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta si estamos vestidos de ti, para no entrar con pecado delante de tu presencia, para no ser hallados fornicarios o cualquier otro pecado, Señor, que corrompa nuestra alma, sino estar reunidos en este momento con nuestros vestidos limpios, con una conciencia limpia por la redención que tú nos has dado en Jesucristo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a discernir en nuestro ser si hemos estado preparados para recibirte a ti o nos hemos estado engañando. Ayúdanos, Señor, a tomar una decisión para buscarte a ti. O si alguno, Señor, ya es creyente de los que estamos aquí, confirma, Señor, la limpieza de sus corazones, para que en el día final podamos recibirte como un esposo. Limpia nuestros vestidos, Señor, que constantemente buscamos manchar. Prepáranos, Señor, para buscarte a ti, para buscar nuestra redención. Por el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.